Bueno, haciendo una recapitulación de lo que ya más o menos comentamos, pues el tema es hablar sobre la importancia de la autonomía en las fiscalías especializadas y abordándolo desde una visión un poco más histórica y comparada para poder entender cómo es que llegamos hasta actualmente hasta las fiscalías actuales. Entonces, partiendo sobre una visión histórica, pues hablar sobre el origen etimológico, las figuras históricas y la historia en México, y luego una visión comparada, entender cuál es la función de un fiscal, analizar diversos casos comparados, como podría ser Italia, Francia, Inglaterra, también el caso México, el caso Nuevo León, y luego ya finalmente hablar un poquito sobre cómo es que es relevante actualmente la autonomía, inclusive en las fiscalías especializadas. Entonces ya más o menos platicamos un poco sobre la visión histórica de cómo el origen etimológico viene por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, básicamente digamos que podría significar como aquel sirviente o aquel servicio que pertenece a la gente, mientras que fiscus es un poco más, tiene que ver un poco más con la recaudación del pago de los impuestos. Entonces, hablando sobre las tres figuras históricas que, digamos, son los antecedentes de cualquier figura actual dentro de cualquier estado, pues tenemos estas tres que sería el advocatus fisci durante el Imperio Romano, el procurador fiscal en Francia y en España durante la Edad Media y el Ministerio Public en Francia durante la época de la Revolución Francesa. Entonces, hablando sobre el advocatus fisci, que es, digamos, como la figura más antigua, pues este emerge durante Roma, durante la transición de la República hacia el Imperio, y en realidad él era principalmente el defensor del patrimonio del monarca. Lo que se buscaba era que él, digámoslo así, llevara a juicio a aquellas personas que no cumplían con sus cargas tributarias hacia con Roma. Sin embargo, se le fue incorporando poco a poco también la defensa del interés público. Si bien en un principio también su actuación era más predominantemente en materia civil y tenía que ver un poco, lo comenté, con sanciones pecuniarias hacia las personas que no pagaban impuestos, también posteriormente, inclusive durante el mismo Imperio Romano, se le fue otorgando funciones también, llamémoslo así, de poder a, llevar a juicio a aquellas personas que cometieran delitos puedan afectar el orden dentro de Roma. La otra figura es la del procurador fiscal, que es bastante interesante porque el procurador fiscal es una figura que se utiliza, digamos, uh, eh, durante el mismo tiempo por lo que fue Francia y por lo que fue España. Entonces, en Francia, durante la época medieval, pues representaba al rey en la defensa de sus intereses fiscales. Luego, para 1302, aparte de defender al fisco, pasaron también a defender los intereses del Estado y exactamente estaba inspirado en la figura que ahorita comentamos, que era la de el advocatus fisci romano, solamente que ampliaron sus funciones, dándole, por ejemplo, un poco más funciones también de represión de delitos. Mientras que en España es durante el periodo de los Reyes Católicos que digamos que se fortalece la figura del ministerio fiscal o se crea la figura del ministerio fiscal, la cual tenía la función de instaurar y mantener la unidad territorial bajo la monarquía absoluta de los Reyes Católicos. Y igualmente estaba caracterizado principalmente por defender los intereses de la monarquía, particularmente en torno al patrimonio y ciertos aspectos de justicia, pero iba muy enfocado hacia el patrimonio de los reyes católicos, defender su patrimonio. Luego tenemos la figura del Ministerio Público en Francia, y es a partir de 1306, de 1303, perdón, que Felipe el Hermoso creó a los procuradores del rey para que lo representaran ante los tribunales. Luego también se agrega a un abogado del rey que también estaba, digamos, destinado a atender los asuntos jurídicos, pero de los cortesanos.
Luego, en el siglo XIV, se fusionan ambos cargos, creando una sola institución, o sea, se fusionan ambos y ya solamente queda uno que sería el Ministerio Público. Después, a consecuencia de la Revolución Francesa, se transforman todas las instituciones y entonces es donde aparece la figura del acusador público, que en aquel entonces era de elección popular, con el fin de sostener la acusación ante los tribunales penales. Sin embargo, luego, en 1808, se expide el Código de Instrucción Criminal y en 1810 la Ley de Organización Judicial, y entonces resurge nuevamente la figura del Ministerio Público, pero ya ahora sí otorgándole, llamémoslo así, funciones de la persecución de los delitos. En el caso de México, hablando sobre la historia de la Fiscalía en México, pues el primer antecedente lo tenemos con la Real Audiencia y Cancillería de México, que se erigió el 29 de noviembre de 1527. Ya más o menos hemos platicado un poco, me parece, dentro de los cursos de Historia en Pro, hemos platicado un poco sobre esta figura de la Real Audiencia. Y bueno, pues el presidente de esta Real Audiencia en México era el virrey. Él era, digamos, el encargado de administrar justicia en México. Sin embargo, estaba previsto que en la Audiencia de México existieran dos fiscales. Inclusive en la recopilación de India se le dice: es nuestra merced y voluntad que en cada una de las reales audiencias de Lima y México hayan dos fiscales, y que el más antiguo sirva la plaza en todo lo civil y otro en lo criminal. O sea, habían dos fiscales, uno que se encargaba de las cuestiones civiles y otro de las cuestiones penales o criminales. Luego, como un siguiente antecedente, tenemos la Ley Lares y la Constitución de 1957. En, dentro de estas reformas, en el caso mexicano, ya digamos hablando dentro del México independiente, se estableció primeramente la figura del Procurador General a través de una ley que era, vaya, dentro de estas leyes, dentro de la Ley Lares, y se instruye también la organización del Ministerio Público como dependiente del Poder Ejecutivo. Y entonces, en el 57, con la Constitución del 57, se incorpora la existencia de un fiscal y de un procurador general en el Poder Judicial. Luego viene una reforma muy importante en 1900, donde se modifican los artículos 91 y 96 de la Constitución del 57, donde se separa al Ministerio Público y al Procurador General de la República de la Suprema Corte, para que ya no formara parte del Poder Judicial y lo ubican dentro de, digamos, dependiente del poder Ejecutivo. Y ahí es donde se incorpora la expresión del Ministerio Público dentro del texto constitucional. Entonces, es a partir de esta reforma judicial de 1900 donde se comienza, digamos, a contabilizar formalmente en México la historia de los procuradores, ahora ya no llamados procuradores, sino llamados fiscales. Luego, en la Constitución de 1917, se consideró la figura del Ministerio Público de la Federación, donde sus funcionarios iban a ser nombrados y removidos libremente por el titular del Poder Ejecutivo. Y originalmente el Procurador General de la República tenía el carácter de consejero jurídico del gobierno. Esto deja de ser así posteriormente, y ya en 1974 se crea lo que es la Procuraduría General de la República, que digamos fue como el órgano más conocido en el tema de llevar las causas penales ante la justicia o ante los órganos jurisdiccionales. Y pues precisamente tenía dentro de sus funciones esta Procuraduría la protección de los delitos, tenía
contaba con el auxilio de la policía y contempló dentro de la integración de la Procuraduría a la Policía Judicial Federal, que eventualmente cambia a, a la Policía Ministerial. Y finalmente, en el 2014, hace poco menos de 10 años, 9 años más o menos, el 10 de febrero del 2014, se publican las reformas en las cuales se pasa de hablar de una Procuraduría General a hablar de una Fiscalía General de la República. Y a través de esta reforma en el 2014 es cuando se le otorga autonomía constitucional a la Fiscalía. Y entonces eso hace que deje de depender directamente del Poder Ejecutivo, siendo ahora un órgano autónomo. Y pues dentro de estos aspectos históricos tenemos ahí como dato, por ejemplo, que el primer procurador, o donde se comienza a contar la historia de los procuradores en México, se ha establecido históricamente que el primer procurador general de la República fue Rafael Rebollar en 1900. Y el último procurador general de la República fue Alejandro Gertz Manero en el 2018, y él mismo queda como el primer fiscal general de la República en enero del 2019. Y en el caso de Nuevo León, el primer procurador, o lo que se ha establecido, digámoslo así, como el primer procurador, fue Mauro Martínez Martínez en 1917, y el último procurador fue Bernardo Jaime González Garza en, en el 2018, o hasta el 2018, y luego queda Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que todos sabemos que salió ahora durante el año pasado, en el 2022, y su puesto pues, hasta ahorita está acéfalo hasta que quede o hasta que se elija a un nuevo fiscal. Bueno, haciendo un breve resumen de esta visión histórica, podemos establecer que en un inicio la figura de los fiscales iba más encomendada, o de los procuradores, tanto del procurador como de los fiscales, etcétera, originalmente en Roma y durante la Edad Media, iba más enfocado hacia la protección del patrimonio del monarca y, llamémoslo así, de su séquito cercano. Fue evolucionando estas figuras tanto en Roma durante la Edad Media, a modo que ya entrados, digamos, en cada momento histórico se les daba o se les otorgaba un poco más también como las funciones de perseguir determinados delitos, pero no era su función principal la de perseguir los delitos que afectaran a la sociedad en general o que afectaran a determinados miembros de la sociedad, sino más bien su función era más de proteger la economía de los monarcas originalmente. Y después, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, pues sí, ya se le va otorgando mayores funciones que tiene que ver ahora sí ya con la persecución de los delitos. Una parte interesante es que en lo que fue España y en lo que fue México, pues sí tuvimos, en el caso de los virreyes y de la Nueva España, pues sí se estableció un poquito más una situación de que se vigilara por parte de la Cancillería el tema de aquellos delitos que tuvieran algún impacto dentro de la Nueva España. Pero pues totalmente iban como quiera todavía muy enfocados hacia el tema de cuidar el patrimonio de los monarcas, y luego posteriormente inclusive ya dentro del México independiente, pues iba un poco más enfocado también hacia cuidar más que nada el tema económico dentro del Estado mexicano, y no es sino hasta la reforma de 1900 donde ahora sí ya
más formalmente se va viendo función de perseguir los delitos en general. Bueno, entonces, hablando ahora respecto a una visión comparada, ya hemos platicado más o menos de la historia de los fiscales. Entonces, para seguir contextualizándolo un poco, pues la función de un fiscal actualmente dentro de cualquier estado es la de ejercer la acción pública en nombre del Estado para perseguir precisamente lo que son delitos. De hecho, la doctrina en Europa le han designado al fiscal como el gatekeeper, o sea, como el portero o el guardián de la puerta. ¿Por qué? Porque pues él es, digamos, como el que decide si alguien entra hacia un proceso judicial o no, o si se le acerca a una persona hacia algún proceso judicial. Entonces, cualquier fiscalía comparte una función esencial, que es la de la acusación o la persecución de los delitos. Entonces, aquí es donde podemos comenzar a hablar sobre diversos sistemas. Podríamos partir de la pregunta de cómo debería ser el fiscal conforme la separación de los poderes que rige actualmente dentro de la mayoría de los estados. La pregunta sería, ¿dónde deberíamos ubicar la figura del fiscal o dónde sería, digamos, lo correcto? Si que el fiscal fuera dependiente del poder legislativo, fuera dependiente del poder ejecutivo, fuera dependiente del poder judicial, o si lo ubicáramos como un organismo autónomo independiente a todos los poderes públicos del Estado y sin que sea, digamos, un cuarto poder, al menos no formal. Y pues sí, o sea, la pregunta es cuál sería la forma más correcta. La realidad es que inclusive actualmente todos los estados tienen una perspectiva diferente de dónde lo podríamos poner o dónde lo podríamos establecer, ubicar. Pero pues dentro de cada sistema se ha observado que o sea, se traen ventajas y desventajas. Por ejemplo, tenemos el caso de Italia, donde en el caso de Italia, conforme su diseño constitucional, el Ministerio Público está dentro del Poder Judicial. Y entonces establece la figura, establece tanto el Ministerio Público y la figura del fiscal general, pero formando parte del Poder Judicial y lo equiparan a como si fuera un magistrado, teniendo como única distinción, digo, es como si fuera un magistrado más y su única distinción es su función, que en el caso de los magistrados tienen funciones, digamos, más procesales de definir asuntos dentro de las sentencias, mientras que en el caso del fiscal general pues, tiene que ver con la persecución de los delitos y el darle trámite a las denuncias e inclusive el mismo traer, digamos, ejercer la acción penal de forma directa. Entonces, esto trae contras y trae pros y es lo que vamos a estar analizando, los contras y pros de cada uno de estas formas en las cuales se ha ubicado a el fiscal. En el caso de Italia, ellos han tenido como contras que les ha tocado un severo debilitamiento del principio de dependencia jerárquica. El principio de dependencia jerárquica es que cada fiscal actúa bajo su propio criterio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el caso del público en Italia no existe eso, entonces existe un debilitamiento, lo cual provoca que estén muy, muy cuadrados, llamémoslo así, dentro de sus criterios. Y también ha traído como consecuencia que el Ministerio Público sea poco responsable, sea bastante burocrático y también que genere interpretaciones jurídicas bastante desiguales. Mientras que lo que ha tenido como pro
es que es un fiscal independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y por tanto es independiente completamente de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos no meten mano dentro del tema de la designación de los fiscales. Luego tenemos el caso Francia. En el caso Francia, el Ministerio Público depende directamente del Poder Ejecutivo. Y en Francia, pues se ha estilado decir que el fiscal es como el ojo del gobierno, es, digamos, su órgano de su confianza y un mecanismo también a la vez de control del Poder Judicial. En el caso de Francia, es el ministro de Justicia, es la máxima autoridad del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene tres características en lo que es Francia, que es la indivisibilidad, la subordinación jerárquica y la independencia frente a los tribunales. O sea, cuando se habla de la indivisibilidad, quiere decir que actúan de una forma única, o sea, todos los fiscales es como si fuera digamos, como el fiscal general que toma la decisión. Y existe, por ende, entonces una subordinación jerárquica, que es bastante similar, llamémoslo así, al caso mexicano anterior a la reforma del 2014, en el cual pues, hay muchos agentes del Ministerio Público, pero al final del día todos actúan son guiados, llamémoslo así, por el fiscal general o en aquel entonces por el procurador. Este modelo de situarlo bajo el Poder Ejecutivo igual tiene contras y pro, y uno de los contra son el principio, bueno, que el principio de subordinación jerárquica es muy fuerte y por ende el ministro puede ordenar a un fiscal que concluya un proceso en un sentido determinado y tiene que hacerlo forzadamente, o sea, no puede continuarlo independientemente que otras personas lo pidan. Digámoslo así, es el jefe quien está ordenando que ese asunto se cierre. Otro contra es que obviamente que entonces es el Poder Ejecutivo quien se encarga de guiar la política criminal. O sea, se va a estar al final del día a las decisiones que tome también el Poder Ejecutivo. Y los pros es que existe una mayor regulación de la intervención judicial, o sea, básicamente, digo, para resumirlo así rápido, es que no todo se tiene que llevar a juicio. O sea, eso permite que no cualquier asunto llegue hasta los tribunales y por ende que los tribunales no estén saturados de juicios que muchas veces se pueden cerrar de formas alternas o que no es necesario llevarlos hacia juicio. Y también que permite el desarrollo de la política criminal por la administración electa por el pueblo. Vaya, o sea, ahí lo que se entiende es que si el pueblo es el que eligió a la presente a administración pública, entonces es porque quieren que se desarrolle la política criminal que esa administración electa ha propuesto para desarrollar. Finalmente tenemos el caso de Inglaterra. En el caso de Inglaterra, ellos, como siempre, se mueven de una forma bastante aparte y ellos crearon algo que se llama un servicio de acusación pública o que se llama Crown Prosecution Service, que es un órgano descentralizado y está bajo la dependencia o a cargo de un director de la acusación pública. Es decir, tienen a alguien que se llama Director of Public Prosecution y en el cual está a su vez subordinado al Attorney General o al abogado general. Y entonces, en el caso de Inglaterra, es lo más cercano actualmente a lo que podamos denominar como un fiscal
que se encuentre subordinado al poder legislativo, porque al final del día, pues ellos responden ante la figura del parlamento. Entonces, una de las notas más características del Crown Prosecution Service es el control directo del parlamento, como sucede dentro del régimen político inglés. Entonces, es el director of Public Prosecutions que debe elaborar cada año un informe dirigido al Attorney General sobre el cumplimiento de sus funciones, copiando también al Parlamento. Entonces, pues ellos dependen o informan directamente hacia el Parlamento. Los contra, en el caso de este modelo que se ha visto en el caso inglés, es que existe una falta de la persecución de los delitos. O sea, si bien es cierto que se trata de llevar o de, llamémoslo así, judicializar los casos, lo cierto es que en el caso de Inglaterra lo que se ha visto es que los asuntos no se están llevando hacia el Poder Judicial. Existe una falta de efectividad, si bien es cierto que se llevan a veces algunos casos ante los tribunales, muchas veces pasa que uh, no se recabaron las suficientes pruebas y por ende la acción penal no prospera. Y finalmente que existe una falta de independencia de la policía. O sea, si bien es cierto que lo que se buscó con este órgano, cuando se creó este órgano, era que fuera más independiente de la policía, también lo que se ha visto es que en el caso de, de Inglaterra, uh, como que se basan mucho dentro de las investigaciones que lleva a cabo la policía. Y entonces ellos dependen de una forma exacerbada de lo que haga la propia policía allá. Y los pros que ha tenido, en el, que digamos dependa más directamente del poder legislativo, es que ha sido un poco más independiente, o sea, es más independiente de la propia administración pública o de la policía, etcétera. Y que en el caso particular de ellos, pues se han ahorrado mucho tiempo y dinero porque van buscando, llamémoslo así, cerrar de forma más rápida los casos y aquellos casos en que no hay pruebas suficientes, pues entonces no los llevan a juicio y por ende le alivia presión hacia los tribunales. Y finalmente, bueno, vamos a hablar del caso México y del caso Nuevo León. En el caso de México actualmente podemos hablar de a nivel federal de la Fiscalía General de la República, que es actualmente un órgano autónomo constitucional. Entonces, como un órgano autónomo constitucional, pues está creado directamente de la Constitución, no forma parte, llamémoslo así, de ninguno de los, o no está bajo la subordinación de ninguno de los tres poderes, tiene una autonomía totalmente completa, una personalidad jurídica propia, un patrimonio propio y vaya, cualquier órgano constitucional autónomo tiene características principales, que es que está configurado por la Constitución, son centrales para la configuración del modelo de Estado y participan en la dirección política del Estado. ¿Cómo lo hace la Fiscalía General de la República? Pues elaborando su propia política criminal. En el caso de México, la forma de elección del fiscal es a través del Senado, que primeramente hace una lista de 10 personas aprobadas por las 2/3 partes, la remite hacia el presidente selecciona una terna y la remite hacia el Senado, y el Senado escoge al fiscal con el voto de las 2/3 partes. El fiscal va a ser vigilado, tiene que rendir informes tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y tiene que comparecer a cualquiera de las cámaras para rendir cuentas cuando se le solicite. Y el fiscal puede ser removido
por el Poder Ejecutivo por causas graves, pero tiene que llevar dicha remoción, la tiene que presentar hacia la Cámara de Senadores, quienes ah, con el voto de la mayoría de los presentes puede entonces ahora sí remover al fiscal general. Eh, Hablando sobre los contras en el caso mexicano, y resulta bastante interesante que el tema de la autonomía, o lo que se ha visto hasta el día de hoy actualmente dentro del caso mexicano, es que su acierto es su mayor debilidad. O sea, hablar sobre lo de su autonomía es tanto su contra como su pro. ¿Por qué su contra? Primeramente por el tema en cuanto a lo del presupuesto, que como es autónomo y cuenta con su propio patrimonio, va a depender de que tanto, vaya, que en su presupuesto sí sea aprobado tanto por el Ejecutivo como el Legislativo. O sea, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden encontrar formas de reducir su presupuesto y por ende pegarle dentro de su política criminal. Igual pasa, por ejemplo, con el tema del criterio de oportunidad, que como es autónomo y puede definir si hay delitos que se tengan que, cuáles no, entonces eso ha provocado una sensación de injusticia dentro del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque dicen que ciertos delitos sí, otros no. Bueno, porque la Fiscalía, como es autónoma actualmente, tiene algo llamado criterio de oportunidad, que es una herencia también o una combinación entre el caso francés y el caso, y el caso inglés. También que había una falta de profesionalización judicial. O sea, como es totalmente autónomo, algo también que ha traído consigo es que muchas veces no estén igual de capacitados como lo están los jueces o los magistrados o los ministros. Y también finalmente, y es yo creo que la parte más sensible o el contra más sensible es que como es independiente ha quedado en medio de todos los poderes y de los intereses de todos los poderes. Entonces, eso le provoca un desgaste enorme que hace que precisamente tenga que cuidarse, digámoslo, de todos. Y eso, a su vez, lo que impide es que él pueda desarrollar de mejor manera una política criminal. ¿Por qué? Porque al final del día tiene que estarse cuidando en el desarrollo de su política criminal de lo que opina el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Pero a su vez, también el hecho de que sea autónomo trae muchos pros. ¿Cuáles son esos pros? Y también dentro de cada uno de que lo han venido debilitando, pues también es, llamémoslo así, su fortaleza. Por ejemplo, como es autónomo en cuanto a su presupuesto, él puede definir sin necesidad de que pase por el poder, por cualquiera de los tres poderes, puede decidir cómo quiere destinar los recursos para cumplir con las metas que desean cumplir. También que el criterio de oportunidad, pues lo que permite es también no tener que llegar hasta los tribunales, a lo cual puede en algún momento también dar una determinada sensación de justicia, el hecho de que no tenga que llegar hasta el tribunal y se pueda resolver de forma previa. O lo que tiene que ver también, por ejemplo, con lo del esclarecimiento de determinadas causas. O sea, llamémoslo así, no investigar a determinados sujetos siempre y cuando den información para poder perseguir a los autores intelectuales y con ello también aumentar la sensación de justicia. También que tiene un alejamiento del Poder Judicial. O sea, uh, está totalmente separado de los intereses propios del Poder Judicial, y el hecho precisamente de que sea independiente a todos, pues le puede permitir desarrollar una política criminal que sea totalmente separada o que sea partidaria y vaya, que esté separada tanto de los partidos políticos como de la administración o inclusive también de los propios intereses particulares
por ejemplo, del Poder Judicial. Y tenemos el caso Nuevo León, que en el caso Nuevo León, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, el 1 de octubre del 2022, o sea, la última reforma del año pasado, pues vamos a encontrar un fiscal general de justicia como un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, con su propio patrimonio, y también aparte vamos a tener lo que son dos fiscalías especializadas que también van a ser constitucionalmente, bueno, se les va a dotar de determinada autonomía. En el caso de ellos es una autonomía sobre todo técnica, que serían las fiscalías especializadas en combate a la corrupción y en delitos electorales, que si bien tienen, como ya lo comenté, una autonomía sobre todo funcional y técnica, presupuestal también, sí dependen o forman parte de la Fiscalía General de Justicia. O sea, son independientes, pero forman parte de la Fiscalía General y tienen que tomar ciertas decisiones en conjunto con el fiscal general. ¿Cómo se elige al fiscal general en el caso Nuevo León? En el caso Nuevo León, al fiscal general se elige dentro de los 10 días posteriores a la ausencia o aceptación de la renuncia del último fiscal o 90 días previos a que finalice su término. Y se lleva a cabo a través de un comité de selección del sistema estatal anticorrupción, que también está establecido dentro de la Constitución, quien es quien se hace cargo de la elaboración de la convocatoria, de los mecanismos de evaluación y del análisis de los perfiles. Luego de que el comité de selección ya efectuó el análisis de los perfiles y de definir de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos, la van a pasar a votación ante el Congreso. Y es el Congreso quien va a seleccionar. Actualmente va a ser electo o sea, exclusivamente por el Congreso por las 2/3 partes. Anteriormente, y eso fue el tema más, yo creo que más estuvo debatiendo en el caso Nuevo León durante el año anterior y este año, que fue lo de quitarle digamos, la posibilidad al gobernador de vetar, o sea, se le mandaba una lista al gobernador con 4 candidatos para formar la terna y el gobernador podía vetar a uno de ellos. Y entonces se regresaba a dicha terna con el Congreso y el Congreso votaba de entre esa terna a el fiscal general. Eso fue reformado en el 2022 y ya no, ahora se escoge por votación por las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Si no se alcanza, digamos, lo de la votación de las 2/3 partes, se va a proceder a una segunda votación y así subsecuentemente hasta que quede uno. Y si hay empate entre el segundo más votado y el tercero más votado, o sea, vaya, primeramente se hacen rondas entre el segundo y el tercero más votado, y luego entre el primero y el segundo hasta que alguno de los dos alcance las 2/3 partes. Y luego, en el caso del fiscal especializado en delitos electorales y el fiscal especializado en combate a la corrupción, igualmente se emite lo de una convocatoria a partir de su ausencia definitiva o 90 días previos a que finalice su periodo. Y igual el Congreso del Estado seleccionará de entre una lista de candidatos remitida por el Comité de Selección Estatal, por el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Y en caso de ser más de 3, o sea, se va a enviar igual a una terna. Y para elegir primeramente la terna, cada legislador va a votar por 3 opciones de la lista de candidatos. Y entonces los 3 candidatos con la votación más alta integran la terna. Luego van a ser electos entre la terna, igual por las 2/3 partes de los integrantes del Congreso.
y por ahí hay un método de desempate si es que, no, que hay primeramente lo de un empate entre, entre los candidatos. Y ya de plano, de hecho, en el caso del fiscal anticorrupción y del fiscal materia electoral, sí puede pasar que se resuelva mediante una insaculación entre ellos, o sea, mediante una tómbola que se saque ahí a cuál es el que va a quedar. Ah, también, ¿cómo se remueve al fiscal general y a los fiscales especializados en el caso de Nuevo León? Es a solicitud de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Es como se puede remover tanto al fiscal general como a los fiscales especializados. Y en cuanto a la rendición de cuentas, pues el fiscal general y el fiscal especializado, tanto en combate a la corrupción como en delitos electorales, ellos tienen que rendir informe o tienen que rendir cuentas directamente al Congreso del Estado y tienen que estar presentes cuantas veces sean llamados por el Congreso. Muy bien. Entonces, después de haber platicado un poquito sobre eh, el caso Nuevo León y haber visto un poquito lo que es derecho comparado, pues toca hablar un poquito sobre la importancia de la autonomía en las fiscalías especializadas en México y en Nuevo León. En el caso muy particular, yo sí considero que es importante dotar de autonomía a las fiscalías especializadas, no solamente a la Fiscalía General, sino que sí hay determinados eh, asuntos importantes en los cuales sí se les debe dotar de, eh, de autonomía. También es cierto, y como lo hemos venido comentando, también sí es cierto que la propia autonomía ha creado, vaya, también ha sido, le ha jugado en contra, por ejemplo, a el caso mexicano. Pero si bien es cierto que le ha jugado en contra, también es cierto que, eh, al menos y desde una perspectiva muy doctrinal, pues es interesante ver a un fiscal y al encargado de la persecución de los delitos siendo totalmente autónomo y no estando adscrito, digamos, de forma directa hacia ninguno de los tres poderes, lo cual le puede permitir que no esté sujeto a intereses políticos. Y de hecho, precisamente hablando sobre la importancia de la autonomía de las fiscalías especializadas, pues un primer punto es que sirven como un contrapeso constitucional, o sea, como no dependen directamente de ninguno de los poderes, pues no están sujetos ni a los intereses políticos ni a las agendas de ninguno de los tres poderes. También que ayuda a combatir la hipertrofia del Estado penal. O sea, uh, vaya, básicamente es uh, que no esté guiado el Ministerio Público por los intereses particulares ni de una administración, ni de una persona dentro de la administración, etcétera, como puede hacer, por ejemplo, y ahí cito lo de un ejemplo en cuanto a esto, hablar, por ejemplo, de una política de acusación determinada respecto al delito de despojo de bienes inmuebles. De hecho, en el caso de Nuevo León se ha hablado mucho en los últimos años de los delitos de despojo de bienes inmuebles. Entonces, el hecho de que sea una fiscalía autónoma permite que no sea, por ejemplo, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo quienes vayan guiando la política criminal que va a seguir el propio, o que debe seguir la propia fiscalía. Y finalmente que ayuda también a desarrollar una mejor política criminal a través de una mejor racionalización de los recursos. O sea, como las fiscalías son autónomas, les permite manejar su recurso de forma más, digamos, un poco más directa y entonces van a tener libertad de ejercerla como ellos consideren para lograr sus fines y eso permite de mejor forma el desarrollo de la política criminal que la propia fiscalía vaya desarrollando.
y listo, eso sería